Para nosotros es una novedad y como ciudad queremos brindaros todas nuestras instalaciones que, como sabéis, son de tipo residencial, deportivo y de ocio. En cualquier caso, agradezco la iniciativa porque el mes de julio va a ser una nueva efervescencia que va a tener esta ciudad con este campus y la verdad es que es un empuje interesante vista las modalidades que se van a hacer, ¿no? Que venga este campus, pues para nosotros es muy importante. Desde el primer día que tanto el alcalde como el director general se pusieron en contacto con Diputación, nosotros ya dimos nuestra colaboración y dijimos que teníamos que estar presentes aquí. También agradecer a la comarca el apoyo para que este campus sea una realidad y yo creo que va a marcar un hito, ¿no? Que un equipo como el Básquet Zaragoza venga al Albarracín a celebrar su campus infantil y que vengan muchos niños a conocer Albarracín y a disfrutar del deporte y que esté siempre bajo el amparo de un equipo como el Básquet Zaragoza, pues es un orgullo. Esto significa que algo se está haciendo bien por todas las partes, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y aparte pues lo que queremos hacer ver es que este territorio merece la pena para practicar el deporte, para practicar la actividad deportiva, que sea el primer año de muchos, ¿vale? De muchos eventos de este tipo. Al final esto va a afianzar el deporte base, va a afianzar el deporte y al final vamos a ser referentes a nivel autonómico y nacional, ¿no? Para nosotros es un marco incomparable estar aquí, estamos muy satisfechos de cómo están yendo las cosas y bueno, la ilusión del principiante de que a ver cómo nos van a salir, pero vamos, estamos seguros que con todo lo que estamos recibiendo y tal, esto va a salir bien y repito, como han dicho ellos, de que esto siga para muchos años. Entonces, desde Básquet Zaragoza queremos agradecer a la Diputación General de Aragón, al Ayuntamiento de Albarracín, a la comarca Sierra de Albarracín, a la Diputación de Teruel y a Albarracín Aventura, pues todas las facilidades que nos estáis dando y bueno, pues nada más, muchas gracias a todos y que esto salga bien. Yo sé que el ritmo de inscripciones va muy alto, es más, la primera parte del campus, o sea, el primer turno del campus prácticamente está completo y el tipo de actividades que decías, tenemos desde los niños donde van a hacer solamente pues, los actos lúdicos que se hacen en cualquier tipo de campus y también pasamos a otro grupo ya de más tecnificación o más, llámale, alto rendimiento, ¿no? Donde también ahí van a venir niños y niñas, por supuesto, Aragón y bueno, la comunidad, como te he dicho antes, la de Valencia a través de Castellón. Que es solamente sin quedarse a dormir, que han hecho un precio especial para todos aquellos que vivan tanto en la comarca como en alrededores, pues posiblemente Teruel. Hay muchos jugadores de baloncesto que quieran formar parte de este campus y hemos llegado a un acuerdo también con la colaboración, ya digo, también tanto de la Diputación Provincial de Teruel como de la comarca para que tengan un precio especial todos aquellos niños que quieran venir solamente para, digamos, sin quedarse dormidos.